Bendecido día tengan todos, qué bueno que estamos aquí nuevamente para que el Señor nos dé el pan que tenemos que comer hoy, el pan espiritual que es su palabra. Hoy específicamente y todos los viernes estamos estudiando lo que es el Apocalipsis, pero estamos estudiando ese lenguaje figurativo, ese lenguaje escondido, ese maná escondido. Porque la palabra dice en Mateo 13, 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús trajo palabras de sanidad, trajo palabras de corrección, trajo palabras de quebrantamiento, pero también trajo unos códigos secretos que llegó el momento de conocerlos, porque estamos viviendo lo que es la segunda venida de Jesucristo, que es pronto, no sabemos el día ni la hora, pero sin embargo, ya estamos siendo, ¿verdad?, abiertos nuestros ojos para esa revelación que está aquí mismo en la Biblia, porque aquí lo dice: declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ya esta clase es la número 9. Es bien importante que las cojas completitas del 1 en orden hasta el 9, para que puedas entender de qué estamos hablando hoy. Y hoy vamos a continuar con lo que es el árbol. Estamos hablando de lo que significa el árbol espiritualmente y las partes del árbol. Entonces Jesús se refiere a cosas físicas, como dice Romanos 1:20, para que entendamos lo espiritual, porque lo que no vemos no lo vamos a entender, solamente comparándolo con algo físico. Y hoy vamos a conocer el significado de lo que es el fruto. Así que es importante que busques tu libreta, una libreta para esta clase, y anotes los versículos, los medites, sigas pidiéndole al Espíritu Santo que te guíe, que te revele, que habla a tu corazón. Y vamos a comenzar con Santiago 1:18, que dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Mira qué interesante. Cuando hablamos de la semilla, que ya la mencionamos, el sembrador tira esa semilla en un campo. Y esa semilla, cuando cae en un campo bueno y recto, un campo fértil, que es un corazón humillado y dispuesto a seguir creciendo en la palabra del Señor y a ser transformado, pues mira, nos hizo nacer por la palabra de verdad, porque estábamos llenos de mentiras, estábamos llenos de cosas mundanas, de lo que Satanás quiere que nosotros creamos. Pero cuando Él nos llama, ¿verdad? Él nos toca y nosotros decidimos nacer a través de su palabra. Por eso es que dice Jesús muchas veces: cree en mí, porque yo te estoy hablando cosas diferentes a lo que ustedes conocían, pero si ustedes creen, yo los voy a transformar. Por eso es que se tienen que quedar pegaditos a esa vid que es Jesús, para poder dar fruto, el fruto correcto, y para que seamos primicias de sus criaturas. Y hablando de fruto, que es lo que estamos discutiendo hoy, vamos a leer Mateo 7, del 15 al 20, que tiene que ver con esa parte que Jesús nos advierte de que tenemos que distinguir esos falsos profetas. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mira esto: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mira qué interesante esto. Ya 3 clases atrás entendimos lo que significa un árbol espiritualmente. Y aquí nos lo vuelve a recalcar. Porque de un árbol es que sale el fruto. Y el título de esta sección dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué vamos a conocer? A los falsos profetas. Por sus frutos. Y si un árbol es un pastor, pues hay falsos profetas también, hablando de la palabra de Dios, pero incorrectamente. O con creencias humanas. Ya ahí estamos descubriendo cuál es el fruto. Y a través de ese fruto es que podemos distinguir. Porque dice la palabra que un árbol bueno va a dar fruto bueno. Y un árbol malo va a dar fruto malo. No podemos pretender que un árbol bueno dé fruto malo. No hay lógica. Ni en el mundo físico ni en el mundo espiritual. Así que lo que es bueno trae buen fruto. Y lo que es malo trae el fruto podrido. Pero mira, antes de seguir, vienen vestidos de ovejas, pero son lobos. Esa parte es bien importante. Porque no podemos pretender que el enemigo solamente va a estar pendiente de la gente perdida en cosas del mundo, como la pornografía, el vicio, el adulterio, ¿verdad? En cosas mundanas, pero también la lucha que más el enemigo está teniendo y que más quiere atacarnos es al cristiano, porque esa alma está luchando por irse a la salvación y él antojado, como un ladrón, quiere destruir, quiere matar, quiere robar. Por eso es que Jesús nos advierte que tenemos que saber distinguir y Él nos explica que es a través del fruto. Por eso es tan importante entender qué significa eso espiritualmente. Proverbios 18, del 20 al 21, te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. ¿Por qué traje esos 2 versículos? Porque en la versión Reina Valera, el primero, el Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Entonces te lo leí en la traducción lenguaje actual para entender qué se refiere Proverbios 18, 20 y 21. Ese fruto que habla de la boca del hombre es la palabra de verdad o la palabra de mentira. Un árbol, esa persona que nació de la palabra, también hay semillas que son cizañas, que vienen de Satanás, que vienen del mundo, del pecado, de mezclar ideologías y creencias humanas y ya tú sabes. Una cosita pequeña que cambiemos a la palabra de Dios ya no es verdad. Porque el único camino es Jesús. La única verdad es Jesús. Y cuando esa persona empieza a hablar, ahí tú te das cuenta del fruto que está saliendo de ese corazón, de ese campo. Si es un campo bueno y recto, renacido de la palabra de Dios. Pero también puede ser un campo renacido de las palabras de Satanás. Y a través de conocer la palabra de Dios, de seguirla estudiando, de seguir buscándola en intimidad, el Señor nos va a dar la sabiduría y el discernimiento para nosotros detectar esas ovejas, esos lobos que están vestidos de ovejas. Por sus frutos los vamos a conocer. Así que lo que es fruto en lenguaje figurativo es la palabra de verdad. Y qué bueno que podamos entender porque
en el Apocalipsis hay versículos que mencionan del árbol, que va a suceder algo con el árbol. Y si lo vemos físicamente, no tiene lógica. Pero cuando ahora estamos aprendiendo qué significa el árbol, ahí tú dices, tiene lógica lo que estoy leyendo ahora, para eso lo estamos haciendo. Para cuando vayamos a tocar esos versículos, para cuando vayamos a tocar ese libro en específico, nosotros hemos seguido un orden, porque Dios es un Dios de orden, todo lo hace con propósito y vamos a entender mucho más fácil la revelación que Dios nos quiere enseñar. El libro de Apocalipsis no lo podemos ver con miedo, porque Dios no nos dio un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay que entender que ese libro está ahí y fue revelado a Juan porque es necesario que nosotros lo leamos. Es necesario que sí, que leamos toda la Biblia. Él no dijo, lee todo excepto Apocalipsis. Vamos a empezar a amar la palabra de Dios. Vamos a empezar a pedirle dirección, esa sabiduría y a entender que Dios siempre nos da la verdad. Y su palabra es verdad. Que cada vez que tú tengas dudas o cada vez que escuches algo en las redes sociales, tú lo puedas discernir tú mismo a través de la palabra, buscando, leyendo los versículos y diciendo, mira, ese fruto está correcto. No, espérate, este fruto está nebuloso. Y ya tú empieces a ir descartando qué escuchar y qué no escuchar. Porque eso es consumo también. Eso afecta tu fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Dios te bendiga. Vamos a orar para invocar la presencia de nuestro Padre eterno. Amadísimo Jesús, gracias. Gracias por revelarnos cada vez más sobre las Escrituras. Prepara nuestros corazones, Señor, para que sean campos buenos y rectos, que pueda esa palabra penetrar y renacer a través de la palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, a distinguir esos lobos vestidos de cordero. Danos sabiduría y danos discernimiento, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos conectados contigo y a entender, Padre, a entenderte y a entender el Espíritu Santo cuando nos guíe. Que nos guíe siempre, Padre, a la verdad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo. Dale like, comparte y que Dios te bendiga. Bye.